Hola, buenas tardes. Yo sé que ya están cansados, ¿cierto? Llevan una jornada larga. Trataré de ser concisa, pues, y lo más. No echaré mucha carreta, aunque la verdad he hecho carreta. Pero bueno, muchas gracias de todas maneras a Oscar, a Journals and Authors, pues, por la invitación. De profesión soy diseñadora gráfica. Entonces estar como en este espacio para mí es una cosa muy maravillosa. Yo vengo haciendo comunicación de la ciencia hace muchos años y no me había dado cuenta. Y afortunadamente, así como ya también lo he constatado con muchos diseñadores de información y los que trabajamos también en visualización de datos, hemos llegado como a estas áreas del conocimiento un poco por la intuición, ¿cierto? Pero también de todas maneras por la constancia y el trabajo también riguroso. O sea, que uno se deje llevar por la intuición, pues por las coincidencias o las casualidades, no significa pues que uno sea un desordenado, desigualetado en la vida, ¿cierto? Entonces, bueno, soy profesora, ahorita les acabo de decir, entonces, obvio que quiero hacer preguntas, pues voy a arrancar de hecho con una pregunta para ustedes y que espero pues que me la respondan. Porque vamos a hablar pues de la visualización, entonces yo voy a tantear el terreno. Listo, vamos a ver qué entendemos pues por visualización. De entrada les digo pues que acá lo que les voy a contar ha sido un camino pues que yo he recorrido sin muchas certezas, ¿cierto? Probablemente con equivocaciones, pero también con grandes aciertos. Entonces es un camino que se los voy a mostrar, espero pues como que les guste y les agrade, que también me hace estos espacios un poco inocente, un poco atrevida y muy ignorante. De hecho, eso es una como de mis estrategias, y ahorita les digo porque es parte como de la estrategia para yo llegar a acercarme. Pues imagínense, diseñadora gráfica, uno es la última cadena por allá de toda la producción que tiene cualquier producto del conocimiento, uno es el último eslabón por allá, ¿cierto? No sé si incluso lo tienen en cuenta a veces cuando están en esas producciones. Entonces yo digo, claro, pues tengo que ser un poco atrevida porque pues yo hablar de tú a tú con alguien pues que pertenece a las ciencias exactas, ¿sí o no? Que es dueño del conocimiento, entonces, bueno, sí, le toca a uno a veces pecar por atrevido, pues también, o por inocente o ignorante, menos no me importa. Entonces, bueno, la pregunta que les tengo, así como arrancamos, ¿esto es una visualización para ustedes o no es una visualización? Alcen la manito, ¿quién dice que sí es una visualización? Sí. Muy poquitas manos. Entonces yo quiero saber por qué sí y por qué no, porque si hay muchos que dicen que sí es una visualización, denme al menos una respuesta, acuérdense, no hay respuestas buenas y malas, ¿cierto? Entonces yo quiero saber por qué sí o por qué no, pues y ojalá tener las dos versiones. Ay, espérate. Gracias. Yo creo que no, porque cuando uno habla de visualizar o de algo muy visual, yo lo que siempre he entendido, creo y siento como visual, es como una imagen con un poco texto que nos ayuda a ilustrar una idea y que nos llame la atención y que nos dé la información básica que se necesita. Entonces creo que aquí hay mucho texto y muy chiquita la letra, hacia allá una imagen, digamos, llamativa. Listo, muchas gracias. ¿Y quién me dice que sí es una visualización y por qué? Había manos que no se alzaron, los quiero tener acá, pero pues tengamos varias perspectivas, ¿cierto? Los mismos argumentos de la compañera es precisamente porque uno después de mirar la visualización entiende de qué se está hablando, es decir, los apuntes de los idiomas. Yo creo que es una visualización porque
da un contexto de lo que está en el texto y ayuda a entender lo de la multiplicidad de idiomas, etc. Listo. Entonces estamos hablando de la multiplicidad de idiomas. Dame un dato ya sobre esto. Sobre saludos. Sobre el tema que está tocando esta visualización. No. Entonces ahí te voy dando como unas pistas. Ojo pues, es mi camino, ¿cierto? Y ojo que también no estoy diciendo, ay no, es que esto es un error fatal, no, esto lo vemos todos los días. Yo lo que pienso es que como todo tiene un contexto. Sí, claro. Por ejemplo, las visualizaciones estadísticas las entienden los que saben de estadística. Entonces, o sea, si usted no ve, o sea, más o menos es como, las visualizaciones tienen sentido con el texto. Pensar que hablan solo, yo lo pienso con la ilustración. O sea, cuando uno piensa de una cantidad de gente, es la relación texto-imagen es donde tiene fuerza ambas partes. Ese es el secreto. Sí, pero si usted sabe que la ilustración habla solo, entonces no, es para que el texto. No. Listo. Entonces, ahí voy pues como avanzando. Pero les hice la pregunta realmente porque esto siempre será un dilema, ¿cierto? Pues, y no crean, pues, más de una vez, yo a veces pienso, estoy haciendo una visualización y resulta que estoy haciendo, no sé, pues un afiche muy raro, pues, o otras cosas muy diferentes. Pero entonces, como para que partamos pues de un punto, o desde donde yo me paro cuando hablamos de visualización de la información, visualización de datos, diseño de información, ¿cierto? Entonces, una visualización es una representación gráfica o visual diseñada, listo, para permitir la exploración, el descubrimiento y la comunicación de información compleja, listo, en el menor tiempo posible y a simple golpe de vista. Listo. Entonces, una visualización no es para ir, pues, si vemos visualizaciones donde uno interactúa, pues que se van moviendo y le va presentando uno los datos, pero no hablamos de la interacción, como por ejemplo lo que pasa con un sitio web, o con una multimedia, o con cualquier producto que te saca de la página o te lleva a otros lugares. Siempre está ahí. Pues, si no es en este formato, lo máximo que llega es hacer un landing, pues que le voy haciendo scroll para abajo y voy descubriendo más información. Listo. Y cuando decimos en el menor tiempo posible, porque es un poco, miren que hoy en día estamos, pues esto porque tiene ahorita como tanto auge y porque se habla tanto, como hay las infografías, las visualizaciones, porque efectivamente son eficientes y efectivas. O sea, en muy poco tiempo, pues casi que son milisegundos los que vos tenés para presentar una información, para cautivar y captar a tu lector, a tu usuario, y ver si ese lector o ese usuario le interesa esa información y se quiere quedar ahí. ¿Para qué? Para leer, para explorar, para aprender, para descubrir, etc. Listo. Entonces, acá lo que el compañero, ahí me disculpa pues que no le pedí el nombre, literalmente es un matrimonio, pero además es que yo creo que es más que un matrimonio porque finalmente los matrimonios se pueden separar. En la visualización la imagen y la palabra no se pueden separar. Listo. O sea, miren ahí dice, usa dos lenguajes, el lenguaje de la imagen y el lenguaje de la palabra, de forma combinada y permanente. Y uno no se entiende sin el otro. Listo. Entonces voy a hacer un ejemplo. ¿Han visto alguna vez esta infografía? En el 2012 fue nominada pues, o nombrada por los infografistas de todo el mundo, pues, en los premios Malafier, que son como los Pulitzer de la infografía, como la mejor infografía de todos los tiempos. Pero todos los tiempos era como desde 1980 hasta el 2012, cuando le dieron el título, listo. Entonces traigo este ejemplo, les cuento pues esa historia, yo hago muchos paréntesis, pero entonces miremos, pues a simple vista ya saben de qué me está hablando, ¿cierto? El tema se sabe, y si yo les digo que listo, me está hablando de la ballena franca, ¿qué me está diciendo de la ballena franca? Y no tienen que leerlo, pues si leen entre títulos bien, pero díganme qué toca la ballena franca, qué habla esto de la ballena franca. ¿Qué me dicen sin leerlo? ¿Alguien se anima a decirme? Denominación, hábitat. El hábitat, descripción. Comida, lo que come, ¿qué más? Ciclo de vida.
El ciclo de vida, listo, súper importante. El tamaño lo compara con otras proporciones. Entonces, ¿qué más? El ciclo migratorio, que tiene que ver también un poco con ese ciclo de vida. Entonces miren que la primera que les mostré cuando les dije, listo, ¿qué está tocando esa infografía, cierto? ¿De qué me está hablando? Sí, me está hablando de idiomas, lo identificamos. Pero ¿qué de los idiomas? Nos costó un poquito de trabajo. ¿Por qué nos costó un poquito de trabajo? Pues porque eso había mucho texto, estaba bien digamos, los subtítulos y todo eso, pero yo no lograba como definir claramente finalmente qué me estaba abordando ahí. Y eso es lo que hace la imagen. Entonces cuando yo les digo pues que es algo que no se puede disolver, esa parte de la palabra en la imagen, porque acá no cabe tampoco de que hay una imagen vale más que 1000 palabras, no. Pues están en el mismo, pues tienen que estar en el mismo nivel. Si yo le quito el fondo y dejo todo el texto, ustedes me lo entienden. Pues probablemente en la primera visualización, si me queda el texto, como es un texto corrido, yo lo leo, entiendo, acá pareciera como un desorden, ¿cierto? Así tenga mucho contenido. Y ojo con que miren ese texto, porque también se ha creído que, por ejemplo, la visualización o la infografía sí es una síntesis, pero no es hacer una síntesis que son los tips, ¿cierto? Porque me da información profunda, me da información compleja. Listo, solo que la estructura de manera diferente, no puede ser una manera lineal, por ejemplo. Y otra vez, entonces, si les muestro solo la imagen, ¿tiene sentido ver solo la imagen? Entonces ahí es donde decimos que por eso, pues, es una combinación de los dos lenguajes y no, pues, no se pueden dividir, no se pueden separar. Y es un ejercicio que hago mucho con los estudiantes. Cuando les digo, listo, ellos están haciendo sus ejercicios de visualizaciones y todo, yo digo, quítele la imagen. ¿Y qué le queda? O quítele el texto. ¿Y usted cómo lo va viendo? Pues, porque si usted le quita la imagen, porque era como el ejercicio del primero, tenía una imagen central, muchas caras, dando la idea de que eran muchos idiomas, pero yo le quito esa ilustración, ¿cierto? Y realmente, ¿qué le está aportando de información y de conocimiento esa ilustración a esa infografía? Listo. Entonces es como el punto, como que yo digo, como la rayita donde empieza a cambiar el panorama. Porque es que no usamos imagen para decorar, sí, nos da un contexto, pero además del contexto nos debe dar información. Toda imagen que se usa en una visualización, en una infografía, debe dar información en datos, y los datos, acuérdense que pueden ser cualitativos, cuantitativos, descriptivos, ¿cierto? El contexto, pues, ¿por qué también entonces hablamos de ojo, visualización e infografía? Acá la uso como sinónimos. Digamos que eso es otra pelea, pues ahí que están, eso no entra en esa discusión, pero entonces que infografía es esto, que visualización es aquello, que entonces solamente es la visualización de datos, que acá la infografía periodística, pero no, pues realmente sí, tienen algunas diferencias, pero están como dentro del mismo conjunto. Acá estamos haciendo, estos datos son con respecto a la percepción frente a un periódico, listo. Incluso si lo vamos a llevar a un sitio web, yo no tengo los datos pues de porcentajes, pero funciona más o menos igual. Entonces decimos que, por ejemplo, cuando vos abrís un diario y listo, vamos más allá del impreso. Este estudio lo hacen con el impreso, pero vuelvo y les digo, puede aplicar también para el diseño web. Lo primero que uno ve es la fotografía, listo. Lo segundo que se ve es la infografía. Lo tercero es el titular y lo último es el texto, ¿cierto? Entonces, sí, el texto es súper importante, pero cuando vos estás hablando de captar, pues, o llegar a más audiencia, llegar a nuevos usuarios, el texto es lo último que ven. De hecho, los títulos también son súper importantes. Pues si a veces, por ejemplo, yo como les he dicho que he caminado ya un ratico, uno ve como esas tesis o esos proyectos de investigación, unos títulos que uno lee el título a veces ni siquiera uno dice, pues madre, ¿esto de qué es? Me están hablando en chino, mandarín, y no entendí nada, listo. Pues me disculpan pues porque yo soy como muy coloquial, si ahí pues no es con la intención pues de decir, ay no,
qué cosa tan terrible, sino que es como para poder, yo exagero, para poder dar como el ejemplo. Entonces, bueno, pero entonces estamos hablando de lo que uno ve cuando abre una página. Pero, ¿dónde se detiene la mirada? Listo. Entonces ustedes me dicen, sí, la imagen vale más que 1000 palabras, pero realmente si yo quiero explorar la información en una imagen yo no me puedo quedar, pero en una infografía sí me quedo. Listo. Porque la infografía está hecha para ver y leer. Listo. Este es pues mi resumen del curso, no se los voy a dar. Acá simplemente quiero resaltar, son estos aspectos como fundamentales, ¿cierto? El recurso que usamos para hacer las visualizaciones o la infografía son los gráficos, ¿cierto? Los gráficos, hay muchos gráficos, ahorita acá también mencionaban, los gráficos estadísticos que hacen parte pues de los que no son figurativos, pero también tenemos otro tipo de gráficos que son las ilustraciones, los esquemas, los planos, que son más figurativos, representan la realidad y están pues como en este panorama. Pero entonces, como lo de las características que estábamos hablando entre la infografía y la visualización está hecho para ver y entender, listo, para explorar y reflexionar. Si una infografía no te permite, o una visualización no te permite generar más preguntas, está como, pues, hay que mejorarle ahí algo a la infografía, listo. Comprensible primero y bello después, esto es otra eterna pelea, pues, que si el contenido, la forma o el contenido, y es como, no, pues, este era el de la función restringe la forma, me lo salto, no importa. Y es, por ejemplo, que en visualización es una cosa maravillosa porque casi que la información te está diciendo cómo se tiene que ver, ¿sí o no? Entonces ahorita hablábamos de la ballena franca, es una especie en vía de extinción, ¿cierto? Es un mamífero, pues la manera para verlo es la ilustración científica si no tenemos la foto, ¿cierto? Pues tenemos que tener el esquema o tenemos que tener la anatomía, pues, de esta especie para identificar, pues, finalmente de qué me están hablando. Entonces, ahí como que hay, entonces que la forma, la función, no, pues el contenido es como que no, lo que la información me va sugiriendo qué forma debe tener eso. Comprensible primero y después, que también es eso, yo les hablaba como que la palabra y la imagen deben estar así, ¿cierto? Las dos son importantes, son súper importantes, pero también si en algún momento hay que tomar la decisión de priorizar una de las dos, se prioriza la información del contenido sobre la forma, pues, o sobre lo estético, pero debe ser estético, listo. Usa representaciones gráficas con datos, que es un poco como esto, además tiene que ver también con la estructura de la información, no voy a profundizar en eso, y por último, sí o sí necesitamos tecnología para poder crearlas, hacerlas, pues difícilmente podemos hacer visualización de datos o infografías solo con las manos, no, pues muy difícil. Bueno, entonces hablaba como de los gráficos son como nuestro insumo, nuestra materia prima para poder hacer las visualizaciones. Los gráficos parten muchos gráficos, yo también es como una cosa que me repito, y es que, por ejemplo, yo me encuentro en muchos textos académicos un montón de tablas, ¿cierto? La tabla es maravillosa para poder uno sintetizar información. Toda tabla, si tiene buenos datos, está sujeta a volverse un gráfico. Listo. Entonces, por ejemplo, acá traigo ejemplos de acá. Les hablaba ahorita los premios Malofie. Esto fue una infografía que salió en El Tiempo, ya no me acuerdo en qué año, por allá arriba está, y se ganó uno de esos premios. Independiente si usted está o no está de acuerdo con el fracking, digamos que es un muy buen ejercicio de síntesis y profundo, pues nos explica todo el proceso, ¿sí o no? Para yo poder contarlo visualmente, así me sugiere, necesitas un plano, necesitas un modelo en 3D, un render, ¿sí o no? Necesitas muchos esquemas, necesitas muchos iconos que literalmente simplifiquen todos los elementos que pasan por ahí. Necesitas una estructura muy clara, pues el paso 1, 2, 3 y cómo se desarrolla cada uno de esos pasos. Pero por ejemplo en este caso, miren que les decía como los dos paralelos, que usan gráficos figurativos o gráficos más abstractos. Voy a pasar por acá súper rápido porque eso tiene que ver, por ejemplo, con los niveles de iconicidad. A medida que la información es más abstracta, tiende a volverse más, pues más de este lado. O sea, entonces acá es donde
como les digo, sí entran los gráficos estadísticos, algunos esquemas, los flujogramas, los mapas mentales, otro montón de visualizaciones que están a la mano. Pero cuando estamos narrando, por ejemplo, ciertos acontecimientos, o ahorita, por ejemplo, la ballena o algunos hechos, la manera de representarlos empieza a dirigirse más como hacia la realidad. Estos que son más reales tienden a ocupar más espacio, ¿cierto? Y estos que son más abstractos tienden a poder contener más información en datos, básicamente. Listo. Otro ejemplo, entonces miren que pasamos del fracking a este que sí es completamente abstracto. Lo más literal que tiene son los logos de unas bandas, ¿cierto? Esto es del festival pues, de Stereo Picnic en Bogotá, también lo publicó El Tiempo, también se ganó un premio de esos que les estoy mencionando. Y miren que son como, por eso les digo, son como dos extremos, ¿cierto? El fracking completamente, pues muy pegado, es una abstracción, una representación de la realidad, pero quiere o pretende parecerse a la realidad. Acá, pues, la realidad son los gráficos de barras, las burbujas, ¿cierto? La barra apilada, y todo el tiempo me está dando datos numéricos, eso está lleno de datos numéricos, listo. Y lo que queremos, o lo que buscamos, es como llegar como a ese punto intermedio, ¿cierto? Ya, donde representamos información literal, ¿cierto? Cercana, ¿cierto? Porque acá yo veo y puede estar en otro idioma, pero yo creo que todos identifican de qué están hablando, ¿cierto? ¿Cuál es el tema o el problema que se está tocando ahí? Y tenemos mucha información esquemática, pero también información en datos. Listo. Entonces, hasta ahí, como los referentes, lo que yo entiendo, o lo que pues, no, porque no soy solamente yo, la que entiende eso como la visualización y algunos ejemplos. Acá entonces entramos como en el camino que es como el proceso, porque esto finalmente sí es un proceso creativo. O sea, no es como que a mí me llega un pedido y yo miro para el cielo, ay, y me inspiro pues con el sol y la luna, y eso, pum, varita mágica y se hace la visualización. No, es un trabajo, como les decía, hace un camino con tropiezos, pero también riguroso, listo. Entonces, como en ese proceso creativo, este es mi proceso. Yo parto también como de, hay muchas metodologías de diseño, ¿cierto? Esto es basado, inspirado en el Design Thinking, yo no sé si lo han escuchado. Estos métodos, porque hay varios, se pueden aplicar básicamente a cualquier campo. Entonces yo sí lo acomodo a mi proceso, listo. Entonces, el primer momento, el usuario. Entonces yo les pregunto, ustedes se preguntan quién los lee a ustedes, ¿saben quién los lee? ¿Cómo se comportan esas personas? ¿Cuáles son como sus hábitos? ¿O cómo podemos acercarnos para entender un poquitico ese usuario? Listo, entonces más de uno me podrá decir, ah, no, sí, está súper claro. Pues son unos académicos de estas áreas del conocimiento y probablemente de estas universidades, y está bien. Pero esos públicos a veces se nos pueden limitar o cerrar mucho, ¿cierto? Y a lo mejor ahí, pues yo creo que esto, pues el conocimiento es tan abundante que con seguridad no debe estar solamente ahí, ¿cierto? Entonces cuando yo les digo, ah, bueno, porque además me encuentro, o sea, esto sí que es como un factor común. Siempre que llegue me voy a sentar como, ah, bueno, vamos a hacer este proceso, y yo le pregunto, bueno, ¿y a quién le vamos a hablar? Pues a quién le vamos a decir, ¿esto a quién le interesa? ¿A quién le importa esta información? La respuesta, alguien me dice cuál puede ser la respuesta común que ustedes quieren, algo, no. ¿A quién? ¿Ustedes a quién les quieren llegar? No. Nada. ¿A quién? A los lectores. ¿Y quiénes son los lectores? Todo el mundo, ¿cierto? Pues porque un poco es realmente es eso con lo que uno se encuentra, como, ay, venga, pero entonces esto a quién le interesa, a quién le vamos a hablar, ah, no, a todo el mundo, listo. Y uno de los principios del diseño es que cuando vos diseñás para todo el mundo, diseñás para nadie, listo, entonces, como bueno, entonces, a mí sí me gusta como venir a entender, pues venir esto cómo es, quiénes son, dónde son,
sí, queremos llegar a todo el mundo, pero ¿quiénes van a ser como nuestros usuarios o lectores primarios, cercanos, cautivos? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están alrededor? ¿Por qué? Porque cuando uno se plantea eso, uno puede pasar a como, listo, definamos cuáles son como esos aspectos claves que va a tener como ese proyecto. Y acá en esta partecita, es donde les digo que a mí me encanta, puede ser muy ignorante, porque me acerco a temas que han sido muy complejos, de verdad, pues yo no los entiendo, y probablemente no los voy a entender, pues porque no estoy ahí todo el tiempo. Pero sí tengo como unos mecanismos, como que yo digo, bueno, no vení. Para poder entender este tema, además, vamos a hablar pues entonces de la comunicación de la ciencia. Queremos llegarle a personas a las que normalmente no les llegamos. Y vos sos dueño o tenés en tu poder o en tu mano una información que puede ser muy valiosa para una comunidad, por ejemplo. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sí le llegue a esto cuando vos hablas de una manera muy extraña y nadie te lo entiende? Entonces, bueno, los mecanismos las herramientas que yo utilizo sí son como, bueno, hago documentación, hago entrevista y puntos de vista. O sea, puntos de vista es como, normalmente en los proyectos hay varias personas, conversamos, eso es ágil, pues esto no crean que esto se demora un año, pues este proceso acá, estas metodologías son ágiles, deben ser muy veloces. Entonces, como venga, nos sentamos, ¿qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Esto a quién le interesa? ¿Cómo es la cosa? ¿Con quién hay que conversar? Listo. ¿Y dónde hay documentación? Documentación, ojo pues, porque no es como que me ha pasado, pues llega el investigador y me entrega el libro. Yo no me puedo leer el libro pues, del investigador para hacer un proyecto que tiene que estar dentro de 15 días listo, ¿cierto? O el próximo mes. Pero hay como, por ejemplo, claves que es como, sí, listo, la entrevista. Entonces, cuando yo digo es como la entrevista, yo acá separa la persona, pues, el que tiene mucha información, mi fuente de información, ¿cierto? Que es un experto por lo general. Y cuando les digo que es como mi secretico, es literalmente, pues yo sí me puedo documentar a la carrerita como pues para no llegar tampoco como no sé nada, pero un poco el ejercicio que le hago, que le planteo a esa persona con la que converso es, yo no sé nada de su tema. Usted me va a conversar, me va a hablar del tema, yo le voy a hacer preguntas también a medida que vamos hablando, pero el propósito de esa conversación es que yo lo entienda. Y si yo lo entiendo y soy capaz de dibujárselo en esquemas, o sea, él me entrega su información y yo le hago y le vuelvo esquemas. Incluso ahorita les muestro, puede pasar incluso así, pasa que Carmen me hace el esquema. Ahí está toda la visualización. Listo. Por eso les digo que es como el secretico. La documentación es más como así, para estructurar la información, para sacar como las cosas que no se quedaron tan claras, datos, para sacar también datos. Listo. Y de ahí uno pasa a idear. Pues idear es a generar, listo. Entonces, ¿esto en qué se va a volver? Pues esto va a ser una pieza de qué tipo. Ojo que estoy dentro de la línea línea gráfica. Esto puede tener otras dimensiones, pues no estoy en lo audiovisual, no estoy en los podcasts, no estoy en otras áreas. Entonces, a partir de acá, uno listo, hace como las soluciones, hace los bocetos, no se trabaja sobre diseño terminado, pues son bocetos otra vez ágiles, son sketch, bolita, palito, listo, rayita, mamarracho. Si se los muestro, no los traje porque me da pena, pues no los conozco, entonces qué pena que me vean mis bocetos, pero son mamarrachitos. Y a partir de ahí se construye la información. Cuando ya está lista, se hace listo el prototipo, ya la muestra, se manda, se revisa, se corrige, si se le puede preguntar a alguien cómo lo ve, si es claro o entendible, esto tiene sentido o no, y ya nos vamos pues como a producir y empieza pues ya, porque sí, acá termina mi etapa de producir, pero esto es como el inicio ya de toda la circulación, distribución y demás, que no es objeto pues de esta charla. Entonces básicamente este proceso se divide como en estos tres momentos. Yo lo llamo como el comprender, el explorar y el materializar. Ejemplos ya de la vida real. Traigo los ejemplos pues no solamente porque yo los hago, sino que también son hechos por personas como ustedes, en instituciones como estas, con los presupuestos que manejan,
porque también tenemos como muchos prejuicios frente al hacer este tipo de cosas. Ay, no, eso es muy caro, no, eso se demora mucho, no, eso, ¿cierto? Entonces, bueno, este es un caso. Yo ya llevo muchos años trabajando con el grupo de investigación de aguas subterráneas de acá de la Universidad de Antioquia. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, ahorita como de lo de empatizar, es como venir, pues hay que conocer esa población a la que le vas a hablar. Ah, ya, es que estaba acá porque me acordé, aguas subterráneas. ¿Yo por qué llego a las aguas subterráneas? Listo, pues otra vez, una diseñadora que ha hecho muchos libros y terminan, pues aguas subterráneas, claro, tienen un problema. Las aguas subterráneas nadie las ve, son muy difíciles de comunicar, se sabe muy poco de ellas y hay que cuidarlas porque son un patrimonio, pues, humano, pues, para la humanidad. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Pues, qué elefante. Entonces, un poco, sí, acá lo voy a sintetizar, pero por eso les digo que esto ha sido como un proceso también. Entonces, en lo de empatizar, esto es que se me pasa el tiempo. Hay que conocer como el público, ¿cierto? O a quién le interesa, pues familiarizarse, estar cercanos. No es ni siquiera pues como que es que la entrevista se la hago yo al experto, yo no le hago la entrevista a las lectoras, a los usuarios, porque ahí sí me demoro pues 3 años y no termino. Cuando hablábamos como, listo, definir, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, entonces hay que buscar, esta es la zona de estudio, listo, entonces a mí, yo no sé hacer estos mapas pues en Google Earth, pero si hay un ingeniero que me dice, vea, esta es la zona de estudio. Ah, listo, yo con esa zona de estudio igual de cacharreo pues al Google Earth y yo saco como mi esquema, listo. Porque miren que acá estamos viendo la superficie, no estamos viendo lo que hay por debajo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos un esquema que podamos ver lo que pasa arriba y lo que pasa abajo? Ah, un mapa, ¿sí ven? Pues la función restringe la forma, le va sugiriendo a uno qué tipo de gráfico es el que hay que usar. La representación, pues, y esto, uno hace toda esta exploración para llegar a esto. Esto es una publicación, digamos que es como pues yo lo llamo como la reina pues, del paseo, porque esto es una publicación de 36 páginas. Esto es una página enfrentada. Y ahí hay condensados como 13 proyectos de investigación. 11 de ellos son tesis de maestría que se desarrollaron en esa zona de estudio y cada página enfrentada es una tesis. ¿Listo? O un proyecto pues, de investigación. Entonces miren cómo se va encadenando todo esto. Pues esto, yo no puedo hacer esto si ustedes me llaman a mí y me dicen dentro de 15 días hay que tener lista la publicación. Por eso les mostraba pues como lo del proceso. Entonces acá mostramos esto, los esquemas que les estaba diciendo. Esa conversación que uno tiene es clave. Entonces a veces subvaloramos esos dibujitos que hacemos para poder contar, explicar, o los que hace uno como en las reuniones. A mí pues la profe me estaba explicando sobre los isótopos del agua. Listo. Y me hace ese esquema, pues yo con el esquema lo entendí. Y lo volvemos a esto. Listo. Y miren que ahí, ¿qué empieza a pasar? Ah, esto va dando una línea gráfica desde la publicación. Me senté con otro, porque entonces acá, claro, eran 11 personajes distintos, como él me entrega esta tabla. La tabla, ustedes le ven ahí unos colorcitos, pero esos colorcitos se los puse yo porque él me entrega, este es mi mapa. Un ingeniero lee eso súper bien, yo no sé si ustedes lo comprenden. Entonces es como, bueno, acá. Entonces cuando les digo que es un poco inocente, era como la calidad y la cantidad. Estaban comparando eso. Y hay unos no, unos sí, y unos no sí, creo. Si no. Listo, ya. Porque a veces queremos meter todo en un gráfico y no es necesario meter todo en un solo gráfico. Entonces, como que la respuesta a eso es esto. Listo. Entonces, miren que esto es una conversación. Y acá, sí, entonces yo les decía ahorita, no, el experto, pues, el de la ciencia dura, el dueño de la información, tiene que tener cierto grado de humildad y de generosidad para compartirme a mí sus conocimientos. ¿Cierto? Y también se tiene que dejar como untar un poquito de lo que yo le puedo aportar. Y yo también tengo que tener
por eso les digo, no solamente la creatividad, sino que sí hay también como una rigurosidad, pues hay como en ese proceso, como entender de qué me están hablando, ponerle toda la atención, devolvérselo, o sea, a mí me hacen el dibujito y yo le digo, si es esto lo que estoy entendiendo, sí es esto, lo saben entendiendo muy bien, listo, sigamos para adelante. Y esto, como les hablaba, el estilo gráfico, entonces ya finalmente cada publicación, y esto ya se va haciendo pues más ágil, porque ya sabemos, ahora vamos a trabajar con un mapa, el mapa de la zona, ya lo identificamos, ya lo ilustramos, ya le dimos un estilo gráfico a esto, ya terminemos, sigamos ahí para adelante hasta tener la publicación. Listo. Esto es otro ejemplo, esto no es ciencia, pero es como, acuérdense pues que yo exagero, porque me ha tocado. Entonces a veces cuando les pregunto, listo, ¿a quién le vamos a hablar? No, a todo el mundo. No, qué rico que los niños entiendan este tema. Y que los niños entiendan este tema significa unos bloques de texto gigantes con una ilustración de un personaje puesto ahí al lado. Y el personaje se repite 20 veces. Y yo a veces les digo es porque me ha tocado. Y no sé si ustedes lo han hecho, se han enfrentado a ello. Pues no hay nada más rico y divertido que trabajar para niños, pero también es un reto. Listo, porque no puedes hacer eso. O sea, si quieres hacer un personaje, y los personajes animados no son solamente para los niños, pues eso también ya está comprobado, pues porque los adultos compran libros ilustrados, listo. Pero por ejemplo, si nos vamos a enfrentar a un personaje y nos vamos a enfrentar a un público que es niños y es una publicación, pues la publicación es interactiva, listo. El personaje existe realmente, se diseña el personaje para que tenga vida, incluso eso puede trascender lo impreso, o sea, eso se puede llevar a una multimedia. Acá apareció otro personaje y estos personajes estuvieron en un documental animado, listo, pues ahí ya empieza como a escalarse a otras áreas que no son la mía, pero es como, venga, pues, sí, o sea, si nos vamos a montar, hay que montarse con la película pues completa. Opciones, otra vez, lo que yo les decía, lo de los títulos, súper importante. Entonces, venimos de la visualización como un producto, pues, que es una publicación, 11 tesis, 13 proyectos de investigación, súper resumidos. Pero la visualización también se puede volver un medio, un recurso para conseguir recursos. Listo, pues como venir. Acá contamos unos años, Oscar nos dice, no, de 8 años. 8 años con el proyecto, esto es lo que ha conseguido el proyecto. Y es una pieza que es un afiche, da información, y es una pieza que se la puedes dejar, pues, a un gerente, ¿cierto? O a una corporación, a una fundación, a otros públicos, con la intención de que vengan, sigan patrocinando y financiándonos. Porque es que hemos hecho esto. Y porque es que acá hay un problema muy grave. Listo. Entonces miren cómo una visualización, línea gráfica, pero puede estar en diferentes ámbitos. Otro ejemplo, piezas de comunicación. Listo, se va a cerrar el proyecto, o tengo un proyecto, o quiero hacer algo con la información que tenga y quiero entregar un producto de comunicación. Pues un producto, un souvenir, listo, un regalito, lo que les voy a dejar pues a los que estuvieron vinculados en ese proyecto. En este caso fue un calendario, listo. Esto se llamaba así, pues no me voy a equivocar, pero era como un fortalecimiento del sistema acuícola en Colombia con las regalías de no sé cuántas, el sistema general de regalías. Listo, vinculadas 3, 4 universidades, con investigación pues también. Y se vuelve un producto de estos, pero no sé si ya se dan cuenta, o sea, cada mes, pues además de la ilustración científica, de las especies que son nativas nuestras, las que se cultivan, es una pieza de comunicación que me da información técnica. Listo. O sea, cómo se van moviendo estos peces, dónde están ubicados, el estado pues de vulnerabilidad en el que se encuentran, en un espacio muy pequeño. Listo, pero yo puedo dar información. No solamente es por bonito, sí, se lo lleva por bonito, o sea,
estas 3 cosas que les he mostrado, o sea, cuando les digo que son casos exitosos, pues se miden por otras cosas también, pero vos llegás, o sea, este calendario en el evento, o sea, tuvieron que imprimir otra vez más. La publicación de Patty, pues que es el personaje, hicimos 3 reimpresiones, se sacaron 5.000 copias. Listo, pues porque además es útil, pues eso era para los formadores, para los facilitadores, personas que están trabajando con niños que están que son vulnerables por violencia física y sexual. Listo. El que les mostré de las 11 tesis, eso ya tiene incluso otro nivel, hay otro recorrido que han hecho, pero, o sea, cuando llegan, porque lo he visto y he estado en esos lugares, está la publicación de las aguas subterráneas, el que les acabo de mostrar, y tienen otro par, muchas publicaciones. La que siempre se acaba es esa. Listo, pues la que les acabo de mostrar. Otro ámbito, entonces por ejemplo acá, para hacer experimentos. Listo, acá hicimos con visualización de datos un experimento, como para ver frente al tema de corrupción, cómo le podemos llegar a las personas para que las personas participen, para que las personas puedan, como, pues, o empiecen, lo tengan en cuenta por lo menos los funcionarios públicos en sus agendas. Esta fue la visualización, la infografía, y acá vemos pues el experimento. Había también una infografía, una visualización que era, pues había que interactuar con ella, física, y la otra pues era un chatbot. Listo. El resultado se lo soplo pues, el resultado, el chatbot, que es un robot pues en chat, digamos que fue la experiencia más óptima porque la gente se sentía más segura para hablar de eso, ¿cierto? Sin embargo, la visualización o la infografía lo consideraron como el producto con el cual se podían familiarizar y sensibilizar más frente al tema. Listo. Entonces, este que es físico no tuvo mucha respuesta a hipótesis, pues había que volverlas a ver. La gente pues te está mirando, vos haciéndole solamente por ese hecho, te están haciendo preguntas de corrupción, ¿usted denunciaría? ¿Usted estaría dispuesto a esto? Pues la están viendo, no, pues eso no pega. Listo. Pero no significa pues que no pueda estar en pues que esto no sirva para otras cosas. Y ya para terminar, que esto incluso es una experiencia súper reciente, un coloquio doctoral. Listo. Entonces, venga, yo estoy haciendo este trabajo de investigación, este es mi tema, pongámoslo en otros espacios y en otros formatos. Listo. La autora pues efectivamente hace su presentación, eso es un espacio abierto en una universidad, pero entonces acá por ejemplo cuando yo les decía lo de los usuarios, pues ¿quiénes somos? A mí me gusta, yo me quedo pues mientras puedo, observo, me quedé como observando y pasó una cosa muy particular, pasaron personas y las personas que se quedaron, mujeres, adultos o adultos mayores. La universidad tiene un programa para adultos y adultos mayores y entonces conversando pues con la autora, yo le decía, mira, ahí hay un nicho, ¿cierto? Y no lo estás viendo. Pues ni se te hubiera pasado por la cabeza que podrías llegar con este tema a ese público. Y eso por eso yo les digo, sí, puede que no conozcamos ni siquiera a quién estamos hablando, pero hay que arriesgarse a generar, a ver y observarlo, ¿cierto? Testearlo, como esto, cómo funciona y esto cómo se mueve, ir encontrando esos caminos. Por ejemplo, en las aguas subterráneas, sí, ellos han encontrado como un tema del diplomado, hacer unos talleres, otras cosas, el camino para tener una comunidad, porque ya tienen una comunidad, o sea, este grupo de investigación invita a un evento cualquiera y siempre tienen mucha audiencia. Listo, todos sus productos que están en línea o en red tienen muchos seguidores, tienen muchas vistas, entonces bueno, yo termino pues con esta frase. Son copiadas pues de un libro que yo tengo, pero es un poco como la invitación, porque si la visualización no se trata de hacer imágenes, ¿cierto? Queremos es que las personas encuentren cosas, hallazgos, ¿cierto? Descubran cosas. Y lo otro, que no se trata de hacerlo muy simple, sí sencillo pero no simple, o sea, no son tips, no es las 3 cosas que no se te pueden olvidar o los 3 sabías que. Listo, muchas gracias.
Lina, muchísimas gracias por tu presentación, por tus aportes en el día de hoy. Vamos a abrir un espacio para 3 preguntas del público. Quien desee participar puede levantar la mano y le llevamos el micrófono. Lilian, yo quería preguntarte, porque bueno, hoy un poco la pasada sobre una de las charlas que hubo por la mañana, se habló, viste, de la inteligencia artificial y cómo vos notas en tu profesión y específicamente en lo que es comunicación académica, que estos desarrollos puedan impactar en las producciones, como en el momento de que se pueden hacer portadas de las revistas pidiéndoselas al chat. Bueno, es como medio fuerte. No, como ves que impacta, digamos, en tu tarea específica, bueno, como dijiste que trabajás con grupos de investigación y demás, como ese desarrollo de la inteligencia artificial en tu quehacer como diseñadora. En mi quehacer como diseñadora, ¿cómo impacta el tema de la inteligencia artificial? Yo no la he explorado, he empezado a hacer pinitos, pero me parece fantástico. Fantástico, no porque yo pienso que sí, probablemente va a hacer muchas tareas que yo hago en la actualidad. Lo que pasa es que sí, voy a decirlo intuitivamente y atrevidamente. Cuando digo como que fantástico es porque yo lo veo como un aliado para ahorrar mucho tiempo, ¿cierto? Porque puede que llegue el momento, pero hasta ahora creo que la inteligencia artificial no va a superar la creatividad del hombre. Listo. Y lo que puede hacer en comunidad y en conversación. Nos puede ahorrar muchos procesos. De hecho, en investigación de mercadeo ya lo hacen, para poder como encontrar insights rápido, para poder procesar informaciones, bases de datos, cosas, sí. Entonces lo veo es como un facilitador que nos toca montarnos en esa ola, ¿cierto? Pues yo ya lo estoy curioseando, no he tenido realmente mucho tiempo para hacer cosas. ¿Cómo lo he curioseado? Justamente la portada, una portada de un libro, porque la profe que les decía de Aguas Subterráneas acabó de sacar como su trabajo de toda la vida, yo le hice la portada tiene algo de inteligencia artificial para crear la imagen que yo quería mostrar. Pero es una creación mía, más allá de que ese me dé como las pistas, ¿cierto? Pero sí, no soy experto todavía pues como en el tema de inteligencia artificial, pero sí lo veo como un apoyo que me puede ahorrar mucho tiempo en todos estos procesos que a veces son muy largos. La propia acá tenía otra pregunta. Buenas tardes, muchas gracias Lina. Esto quedó muy bien amarrado porque el profe Oscar se encargó de hacerte una publicidad impresionante el primer día, primera hora, y entonces ahora cerramos contigo. Entonces vino esta idea de las infografías como una estrategia para encontrar nuevos públicos, para hacer difusión de artículos científicos, por ejemplo. Y todos los ejemplos que he visto, que me han parecido maravillosos, como que nada puedo adaptar al área en la que yo me encuentro, como que se hace de infografía o de visualización, como tú lo llamas, a un artículo de filosofía o a un artículo de descripción de lenguas indígenas o de interculturalidad. Me parece como que en las áreas en las que no logro hacer el paso, como adaptar, como pensar que para estas áreas de conocimiento esto sea útil. No veo las imágenes ahí como tan claras. No ves las imágenes porque estás pensando en imágenes figurativas, ¿cierto? Que representen una realidad. Y el pensamiento es un poco abstracto, pero tenemos muchas formas de visualizar o de crear gráficos a partir de conceptos abstractos. Lo que pasa es que eso, por eso yo les decía, esto no es una cosa como que, ay, yo miro para el cielo y las estrellas y me llega la inspiración, ¿cierto? Pero yo sí te puedo decir, hay procesos, ¿cierto?
hay conceptos, hay líneas de tiempo, hay rutas, ¿cierto? Pues como que, mira, por eso te digo, esa conversación es clave porque a veces uno con los expertos, literalmente, te van dando pistas. Entonces, si te hablan de tiempo, por acá puede ser. Si te hablan de espacio, listo. Si te hablan de conceptos, los conceptos se pueden representar. Voy a poner así como los estereotipos, pues conceptos, las analogías y las metáforas. Las que hemos visto, pues, que son como la pirámide, ¿cierto? O el iceberg. Entonces, como que me dicen, esto es la punta del iceberg y debajo hay todo esto. Esos son conceptos visuales, metafóricos o basados también en analogías. Entonces, ahí está el recurso. Hay que sentarse. O sea, si es un ejercicio, y sé que cuesta trabajo, pero lo hay. Y te puedo mostrar miles de ejemplos de cosas muy etéreas que se pueden representar visualmente. Bueno, yo soy Oscar porque me han mencionado mucho y de los que no estuvieron en mi taller de pronto no me han identificado. Yo soy Oscar y Lina, muchísimas gracias. Yo quería hacer solamente un comentario que les hice a los que participaron en mi taller y que refuerza eso que estás diciendo, que esto no te cae pues como del cielo. Lina fue uno de esos descubrimientos que yo le dije, que hace cosas bellísimas en diseño, libros, y la trajimos hacia el mundo de la ciencia. Es decir, cuando empezamos a entregarle retos, por ejemplo, como Basic con esta infografía y más un video que no alcanzamos a ver en el curso, hemos logrado ya 1,8 millones de dólares de empresa privada para que nos sigan financiando la investigación. Aparte de que es un proyecto que ya tiene 10.000 millones de pesos al año 8, hicimos, y el reto fue decir a los profesores, vamos a sintetizar en 5 minutos de un microdocumental y en una infografía 8 años de investigación. Ustedes no se imaginan la cantidad de datos, de información, de talleres, de laboratorio, porque lo que hacíamos era un laboratorio para poder crear esas piezas. Y yo les decía, ¿quién es el primero que está ahí al frente? O sea, no es contratar a un diseñador y decirle, hágame esto. No, es los autores que ustedes tienen contacto con ellos todos los días, los que tienen que estar ahí y participar en la construcción de cualquiera de estas piezas. Hoy hemos visto temas de infografía, y la infografía es un tema súper potente, como lo hemos visto en los medios, en muchas cosas. Entonces, la invitación a todos es a seguir explorando estos nuevos formatos, estos nuevos medios. Desde Journal and Author le estamos apostando, Lina está ayudándonos a pensar, pero esto es, como decía ella, a veces nos dicen, necesitamos esto para 15 días, pero requiere toda una metodología para poder traducir e interpretar, y que no sea solamente entregarle a un diseñador, porque no es entregarle una hoja como nos pasó alguna vez con un proyecto de UNICEF. La profesora dijo, necesito que me hagan una infografía, y nos mandó una cantidad de bullets, de textos, como frasecitas. Le dijimos, profe, eso no es la forma de decir, no, Lina no es simplemente diseñadora, es un intérprete de la información de tu proyecto, y luego se construye, depende del público al que la vamos a dirigir. De hecho, ese proyecto se socializó hace poco en Bogotá. Entonces, esto es parte de lo que les decía también a mis estudiantes del curso del taller del lunes: salir de esa burbuja, tener otras formas de mirar y otras formas de comunicar, y la información la tienen ustedes y los principales autores los tienen ustedes, y buscar apoyo y personas que tengan esa habilidad, esa cualidad, esa destreza, esa capacidad para que nos ayude a traducir esa información. Y yo sé que vamos a lograr, y podemos empezar con una infografía, podemos traer a nuestro sitio web mucho tráfico. Yo les decía, no tienen que ser infografías de los 10 papers que ustedes publican o de los 15, con un solo tema que nos metamos, escudriñemos, busquemos, le hagamos una estrategia, podemos generar mucho tráfico a nuestro sitio web, que es lo que finalmente buscamos también, y eso es súper potente. Les digo, con una infografía como Basic logramos recaudar 1,8 millones de agos Ecopetrol de diferentes empresas, porque nos daban 15 minutos los empresarios para contarles sobre el proyecto. Entonces no les llevamos una presentación extensa y larga, sino una cosa muy sintética que se las dejábamos encima de su escritorio para que ellos pudieran seguir explorando. Muchas gracias. Pero yo voy a aprovechar, porque es que yo me quedo pensando acá lo que dice la profe y esta experiencia, que fue un experimento. Teníamos unos datos de tenemos que hablar Colombia, muy etéreo, súper etéreo, porque son conversaciones. Entonces, ¿cuáles son los temas que las personas priorizan? ¿Cierto? Cuando hablamos, pero esto está
profundizar con el método, pero las analogías o las metáforas, lo que te estoy diciendo, nos sirve también. Uno siempre tiene como un gráfico que tiene que volverse como un gancho. Y mira, por ejemplo, no sé si lo reconoces, pero por ejemplo, esa imagen de ahí es una inspiración hecha con realidad, con inteligencia artificial, pues porque yo soy ilustradora, pero me demoro mucho. Y esto lo teníamos que hacer. Todos estos proyectos que les digo los hago rápido, pues esto salió en cuestión de 15 días. Entonces era como, y esa idea surgió después de analizar toda la información que teníamos, de estructurarla, y era como venir, Marco Aurelio, uno de los 5 mejores emperadores que han existido en el mundo, ¿listo? Pues, sí, es nombrado, acuérdense pues que yo soy así como, se considera pues uno de los 5 mejores emperadores, y su hijo, ay, que se me pasa el nombre, lo peor que hace, ¿cierto? Sí, porque fue como, pues fue un desastre, ¿cierto? Entonces mira cómo empieza, la idea que empezó a surgir cuando estamos, el tema de corrupción, esa doble cara, ¿sí o no? La doble moral, ese político que llega con una idea y después resulta otra. Entonces mira cómo uno, es un concepto muy abstracto, pero uno encuentra la forma, haciéndolo, otra vez, conociendo, pensando las palabras y todo eso es lo que te va dando a vos la idea. Sino que no quería que se me fuera porque sí hay muchos ejemplos. Muchas gracias. Lina, muchas gracias por tus aportes aquí respecto al tema. No queremos cerrar ya este encuentro sin antes